Comenzamos con nuestro segundo bloque del día de hoy, y en este caso charlando con el señor Agustín Porta, encargado y representante de lo que es análisis de mercado de granos de la firma AFA. En este caso, en esta jornada en donde se presentaron los pequeños y medianos productores, estuvo charlando sobre lo que es la dinámica del mercado de granos en Argentina. Habló cultivo por cultivo, tratando de que el productor pueda entender que una vez que logra cosechar el grano, empieza una de las problemáticas más importantes en Argentina, saber cuándo vender. Con un mercado tan dinámico que depende de muchos factores, no solamente internos, sino externos. ¿Qué pasa con la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Si fueron buenos rindes, si tuvieron malos rindes, si hay retenciones, si no hay retenciones. Para eso se necesita gente que tenga conocimiento y realmente sepa el detalle cómo se maneja este sector. Vamos a compartir la nota con todos ustedes. El nuevo esquema de retenciones que tenemos originalmente se fija con un 12% de retenciones para las exportaciones primarias, con un límite de hasta 4 pesos por dólar exportado. Con lo cual es algo novedoso, es algo que no habíamos visto hasta el momento y se implementó para cereales que estaban exentos de retenciones, o sea, el trigo y el maíz comenzaron a pagar retenciones a la exportación, y para la soja se modificó el esquema anterior que teníamos, que planteaba una reducción mensual de medio punto, habiendo arrancado en 30% en enero del 2018. La cuestión de este nuevo esquema de retenciones es que a medida que el tipo de cambio va subiendo, el porcentaje de retenciones va cayendo. Cuando vemos el porcentaje de retenciones que queda para distintas posiciones, como puede ser mayo para cosecha de soja, y lo contrastamos contra los futuros de dólar de ROFEX, vemos que tenemos una caída de unas retenciones que quedan en torno a 7,5 puntos, y es una caída frente a los, bueno, hoy estamos hablando menos de un 10% de retenciones, con el dólar cerrando a 41 pesos con 25 en el mercado mayorista. Bueno, en el maíz en algún momento, con una contracción que veníamos viendo en los precios, producto de buena cosecha de Estados Unidos, que recién arranca, tenemos cerca de un 16% de la superficie cultivada, pero estimaciones muy buenas de producción, 376 millones de toneladas, muy por arriba de lo que el mercado esperaba. Eso generó una presión oferente de Estados Unidos, que es hoy el colocador más barato de maíz para el mundo. Argentina no pudo sortear estos inconvenientes pese a haber tenido una mala producción en la campaña 17-18. Los precios cayeron y el nuevo esquema de retenciones impactó en los precios, y lo que podíamos llegar a pensar es que la rentabilidad del maíz ya no tiene el atractivo que tiene para soja, sobre todo cuando lo vemos como inversión sobre retorno, que también es una cuestión no menor para analizar, sobre todo en una campaña como la anterior, en donde tuvimos una merma productiva importante y muchos productores afectados. Entonces, tal vez ese contexto lo que te invitaría a pensar es en alguna caída de superficie. Hasta ahora las caídas en superficie no se están dando, pero tenemos un avance de siembra inferior al 10%. Vamos a ver cómo evoluciona. Algunas zonas necesitaban precipitaciones, esperemos que este fin de semana se den estas lluvias y la semana que viene tengamos un buen avance de cosecha, de siembra, perdón. Es muy interesante eso, buenas rentabilidades que arrojaba el trigo. Recordemos que tuvimos un problema importante en el hemisferio norte, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania tuvieron una caída de producción, eso movió al mercado de Chicago. Nosotros recibimos parte de esos beneficios, llegamos a tener trigo posición diciembre arriba de $210.
algo que no veíamos hace mucho tiempo. Se vendieron hasta ahora 6 millones de toneladas de trigo. Esto es cerca de un 30% de la producción que se estima. Se está estimando 20 millones de toneladas de producción. Si bien algunos ya están estimando un poquitito menos, siendo que falta de precipitaciones en algunas zonas generarían alguna caída potencial en la producción, pero todavía no alarma esta situación y se puede revertir, como hablamos, con precipitaciones de esta semana. Bueno, es interesante que el productor tome precios cubriendo, sobre todo cuando las rentabilidades son más que atractivas, como lo que decíamos del trigo, márgenes que no veíamos hace mucho tiempo. La exportación también, por otro lado, se está mostrando muy activa y muy interesada. Recordemos que venimos de 2 campañas en donde el trigo argentino se pudo insertar muy bien a los mercados, pese a las campañas anteriores en donde Argentina dejó de ser un participante en el mercado internacional de trigo y casi toda la mercadería quedaba localmente. Efectivamente, China prácticamente se llevó toda la soja de Brasil que pudo. Esto lo que hizo fue levantar el premio que se pagaba por la soja brasilera y ahora está interesada China en nuestra soja. El problema del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, recordemos que termina con Estados Unidos teniendo un arancel de 25% para venderle mercadería a China. Y además hay también una cuestión política de que los importadores chinos no quieren comprar mercadería estadounidense, de alguna forma para que el gobierno no dé el brazo a torcer. Pero bueno, siguiendo un poco con la parte de los premios de precio, como les comentaba, Brasil hoy está teniendo premios de precio de casi $90 por tonelada sobre Estados Unidos. Una parte de ese premio de precio que tiene Brasil es producto de la calidad diferencial que tiene la soja brasilera frente a la argentina y frente a la estadounidense, pero gran parte es esta demanda insaciable de China sobre nuestro vecino, que de alguna forma se está trasladando a nuestro mercado, una vez que Brasil está teniendo complicaciones para seguir abasteciendo a China y estamos teniendo buenos premios sobre nuestra mercadería. Cuando veíamos hace un tiempo el conflicto argentino, lo que había generado es que la industria local sea muy competitiva para exportar. El precio de la harina se había disparado mucho y le daba mucha competitividad. El nuevo esquema de retenciones, que eliminó un 3% diferencial para el precio de la harina y el aceite, que les daba competitividad a la industria, sumado a este premio que está teniendo la soja, el poroto, que Argentina le pueda llegar a exportar a China, hoy está haciendo que la industria pueda pagar más y lo estamos viendo reflejados en los precios que está recibiendo el productor, que están en torno a los $265 para la posición noviembre, que la industria está teniendo una capacidad de pago cerca de $15-20 por debajo de esos valores. Una devaluación le da competitividad a todos los sectores exportadores. El agro es, en Argentina, tal vez el sector por excelencia exportador. El productor se va a ver beneficiado por esta modificación de tipo de cambio. Recordemos que veníamos de un atraso cambiario. Cuando veíamos la competitividad de nuestra moneda, teníamos un atraso cambiario. Bienvenido para el sector, de alguna forma, esta devaluación o esta modificación en la competitividad de la moneda. Se licúan determinados costos en pesos para el productor y el tema es que, bueno, ahí el productor también tiene muchos costos dolarizados, entre ellos los insumos. Entonces, bueno, todo juega en la ecuación de la rentabilidad, sobre todo porque ahora el sector está contribuyendo con mayor carga tributaria con las retenciones. Desde AFA lo que estamos haciendo es haciendo un contrato de trigo en donde se adelanta el dinero al productor con un compromiso de entrega a cosecha. Eso es una buena alternativa para tomar financiamiento que estamos ofreciendo. Las tasas no son altas frente a las tasas que estamos viendo en el mercado.
Hoy el Banco Central en este nuevo esquema lo que planteó como tasa de referencia es la tasa de las LELIQs, que es la tasa entre el Banco Central y los bancos. Hoy subió al 65%, es decir, durante la presidencia de Caputo al final teníamos la tasa de referencia, la tasa de política monetaria en 60%. Hoy ya 3 días después tenemos 5 puntos por encima la tasa de referencia, con lo cual podemos ver de alguna forma un encarecimiento en el endeudamiento y en el financiamiento. Las oportunidades se están dando, esperemos tener una muy buena cosecha de trigo, esperemos poner todo, como el campo sabe, para la cosecha gruesa también. Y bueno, esperemos tener también un poco de suerte, que el clima nos vaya acompañando.